Saludos, en este video vamos a realizar las actividades sugeridas por el Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa en lo que respecta al proyecto de nutrición correspondiente a matemática. Eso es lo que vamos a realizar en este video. Al revisar nuestro documento, el proyecto de nutrición, observamos que en la página 6 se encuentra la actividad número 3. En la actividad número 3 tenemos algunos numerales, dentro de los que aquí están listados los principales, más que todo los que va orientado a la resolución con los conocimientos que nosotros tenemos de matemática. Tenemos la 4, analizar la lectura y reflexionar acerca de la importancia de una buena nutrición. Tenemos el punto 5, utilizar los datos de la figura para elaborar una tabla de frecuencias con valores aproximados de los porcentajes de sobrepeso de hombres y mujeres. El sexto punto, calcular la media, mediana y moda de los hombres y mujeres con sobrepeso en los países de la figura dada. Y tenemos el séptimo, que es analizar los resultados obtenidos y emitir un comentario. Entonces tenemos que revisar este gráfico con el que tenemos que realizar tenemos el gráfico para poder realizar cada uno de estos numerales, más que todo en el numeral 5, donde ya nos pide elaborar una tabla de frecuencias. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocimientos previos o refrescar algunos conocimientos que ya tenemos. Hay que acordarnos que esta actividad es integradora, tanto con las diferentes asignaturas, así como en los niveles que nos encontramos, porque la actividad está orientada para estudiantes de primero, segundo y tercero bachillerato. Entonces, lo que vamos a ocupar es el mismo libro del Ministerio de Educación, el libro de primero BGU, donde está hablando acerca de el tema de estadística, entendiendo que la estadística es fundamental en el conocimiento dentro de las disciplinas que tiene la matemática. El libro de bachillerato, en la página 123, estamos refiriéndonos a todo el libro integrado, y en la página 56 de matemática, ahí está indicando acerca de las medidas de tendencia central. Y estas medidas de tendencia central son la media o promedio, la mediana y la moda, lo que nos pide encontrar. En el texto tenemos un ejercicio, un ejemplo, donde está la tabla de frecuencias y la obtención de la media. Corresponde al cociente entre la suma total de los datos y el número de ellos, indica ahí, está en el texto. ¿Y qué es lo que es la mediana? El valor central del conjunto de datos dispuestos en orden, así como también la moda, que es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Ahora, la diferencia con nuestra actividad que tenemos en el proyecto es que no nos están dando la tabla de frecuencias. Lo que deberíamos es tratar de obtener, y además de que ya así lo está pidiendo el documento, que elabore primero su tabla de frecuencias y de ahí obtener los resultados. Las fórmulas para lo que es media, promedia, la mediana y la moda lo podemos revisar en el texto de primero de BGU, que se pondrá el enlace del libro digital. Los estudiantes de primero ya lo tienen en físico, mientras que el resto de estudiantes o la persona que necesite revisar este video puede seguir el enlace donde se descarga el libro para que puedan resolver y ver cómo completar la tarea. Vamos al desarrollo. Tenemos nuestro proyecto de nutrición, el documento del proyecto de nutrición. Vamos a buscar la página número 6. Nos vamos a la página número 6, que decíamos que donde tenemos las actividades.
Aquí tenemos las actividades, están desde la página 5, actividad número 3, en la que está relacionado lengua y literatura y matemáticas. Estos primeros puntos lo trabajaremos con la materia de lengua y literatura. Y a continuación tenemos ya el cuadro, la gráfica del porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años con sobrepeso en países seleccionados de América Latina y el Caribe. Entonces vamos a realizar de estos países que tenemos aquí en la ficha, se va a realizar el trabajo de analizar, de obtener la tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se realizará? Es primero en el gráfico observar y obtener una tabla. Lo primero que podemos hacer, o se recomienda, es realizar una tabla donde obtengamos todos los datos que vamos a trabajar, los datos de aquí, de este gráfico, o de esta gráfica de barras, en la que tenemos nuestra escala a un lado, acerca de los porcentajes y de los países que se tienen dichos datos. Una recomendación es obtener los datos y después hacer las tablas de frecuencias. Hay que fijarnos que nos piden una tabla de frecuencias tanto de hombres y de mujeres. El gráfico, si observamos aquí, está un poco borroso, lo podemos obtener, está borroso para poder identificar cuál es el porcentaje un poquito más exacto. Entonces, este gráfico podemos obtener un poquito más claro del enlace que tenemos aquí en el documento, debajo de la gráfica. Ahí está de dónde está tomado, de qué documento original está tomado estos datos. Entonces, yéndonos a este enlace, podremos descargar la imagen un poco más nítida y poder trabajar. Tenemos el gráfico aquí en nuestro documento. Y esto le vamos a pasar a la hoja en que vamos a trabajar, en este caso a la pizarra. Entonces vamos a pasarle este gráfico para poder hacer una tabla con los datos iniciales y después hacer lo que es las tablas de frecuencia. Entonces nos pasamos a lo que es nuestra pizarra. Nos vamos a ayudar con una regla. Entonces, para poder ir identificando cada uno de los valores que corresponden a los datos tanto de hombres como de mujeres. Entonces, con la utilización de la regla vamos haciendo una especie de un barrido e indicando aquí en la escala y llenando nuestra tabla que lo tenemos aquí al costado derecho. Vamos ingresando los valores que obtenemos, revisamos, utilizamos la regla para obtener el siguiente valor. Ya tenemos el valor, lo anotamos. Seguimos revisando de cada uno de los países, seguimos ubicando en nuestra tabla. Vamos obteniendo los valores. Así se van obteniendo los valores de cada uno de ellos. Por ejemplo, estamos observando en algunas gráficas corresponde el mismo valor. Como por ejemplo ahí tenemos de Honduras, de Perú, en lo que respecta a mujeres.
Entonces seguimos anotando. Entonces tenemos de Honduras y de Perú, tenemos el valor de 19. Son valores aproximados. Eso es lo que se está pidiendo también en la ficha, de que se haga valores aproximados. Más que todo, pues, estamos haciendo un ejercicio de observación. Además de que si ocupamos el que tenemos en nuestra ficha, está un poquito borroso y tal vez algunos datos difiera con lo que realicen otro estudiante, pero no va a ser mucha la diferencia. Vamos a procurar realizar solamente con datos enteros. Para que no sea tan inexacto, se adiciona una pequeña escala en cada uno de los intervalos que están de 5, 10, 15, 20 en los porcentajes, para poder tener valores ya más, como les digo, más aproximados. Ahí tenemos el siguiente. Trinidad y Tobago, le ponemos, estamos ubicando. Podemos ir registrando país por país, desde abajo hasta arriba, o si no desde arriba hasta abajo también se puede ir completando la tabla. Ahí tenemos, vean, nos faltaba anotar del Perú el dato de los hombres. Entonces la anotamos en nuestra tabla. Y así seguimos llenando los datos. Se seguirán llenando, completando los datos. Entonces ya vamos a, en este video vamos a recortar un poquito para no demorarnos tanto. El asunto es ver cuál es el proceso. Estamos ayudados con una regla, estamos haciendo un barrido de todos estos datos de la gráfica para poder obtener una tabla inicial. Luego de realizar todo este barrido de la imagen con la regla, con nuestra regla ya completamos. Lo completamos, tenemos completo la tabla de los valores obtenidos de este gráfico. Entonces nosotros ya podemos tranquilamente cerrar este gráfico y trabajar solamente con esta tabla de valores para poder obtener las tablas de frecuencias tanto de hombres como de mujeres. Como acabo de decirles, ya no nos va a hacer falta ya tener a la mano, ya podemos poner un ladito nuestra gráfica para poder trabajar con la tabla. Vamos a expandir. Entonces ya cuando queremos nosotros ya trabajar, necesitamos encontrar las tablas de frecuencia, entonces ya lo podemos realizar. Entonces vamos a ver, aquí tenemos ya unas tablas de frecuencia en las que debemos llenar. Tabla de frecuencias simples para hombres y simple para mujeres. ¿De dónde sacamos estos datos de estas columnas? Esas tenemos, el ejemplo lo tenemos en el libro de primero de bachillerato, que ya se había indicado anteriormente. Entonces ahí está indicando el XY, que es los porcentajes de obesidad, los datos que vamos a tomar ya de esta tablita inicial que lo realizamos o lo obtuvimos del gráfico. Tenemos lo que son la frecuencia absoluta y vamos a ir llenando cada uno de ellos. Entonces aquí borramos ya. Entonces tenemos estos datos. Tenemos la tabla vacía, debemos tener la tabla vacía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir poniendo aquí en forma ordenada los datos. Entonces vamos a ir viendo los datos. Estamos hablando de hombres, entonces nos fijamos solo de hombres. Entonces vamos viendo cuál es el dato menor que tenemos. Entonces si observamos, vamos a ver que el dato menor que aquí tenemos es el 14. Entonces anotamos el 14. Aquí le vamos ya marcando. Si tenemos en el cuaderno le vamos tachando. Aquí en cambio le vamos marcando que ya tenemos anotado.
no hay, después del 14 observamos que el número no hay el 15, no hay el 16, pero sí hay el 17, entonces le marcamos aquí 17. Entonces le marcamos el 17 que está ya pasado aquí en la tabla. Vamos a ver si hay el 18, aquí tenemos el 18, le marcamos el 18, vamos a anotarle solo una sola vez, valga la redundancia, una sola vez, el 18. Del 18 tenemos el 19, no tenemos el 20, tenemos el 22, parece que está por aquí, sí, que el 22, veamos, observemos bien. Aquí mismo tenemos, aquí al ladito, tenemos el 22, entonces la blanqueamos y le pasamos acá, o le tachamos si estamos haciendo en una hoja a mano, con esfero, lápiz y su regla respectiva. Entonces tenemos el 22, vamos a ver, tenemos el 23, no hay el 23, pero sí hay el 24, le blanqueamos. 24. El 25 no tenemos, el 26 no hay, el 27 no hay, el 28 sí tenemos el 28. 28. El 29 también tenemos el 29 por aquí, el 29. Entonces anotamos el 29. Vamos a ver, tenemos el 30, si lo tenemos el 30, solo una vez vamos anotando. 30, ya está marcado el 30. Vamos con el 31, vamos a ver ahí con el 31. No hay, el 32, el 32 sí tenemos por aquí. Y lo blanqueamos, 32. O lo tachamos si estamos haciendo en la hoja que les indico. El 22, el 33 si le tenemos aquí, entonces anotamos y le pasamos el 33. El 34 no hay, el 35 tampoco, el 36 sí tenemos aquí. Lo ponemos, estamos poniendo en orden, ¿no? El 36, el 37, no hay, el 38 tampoco, el 39 no le vemos por aquí, el 40, a ver, tampoco, el 41 tampoco, el 41 no hay, el 42 sí le vemos por aquí. Eso nos ayuda el rato de tachar o estar blanqueando a ver qué valores nomás nos falta comprobar. 42. El 43, vemos en esto que tenemos de aquí de verde que no hemos tachado, no hay ese valor, pero el 44 sí hay. Bloqueamos el 44. Y está completo lo que es la tabla de frecuencias, la columna, el XY que se llama aquí, y es realmente que los datos que se han obtenido, los datos que hemos observado. Podríamos haber hecho directamente desde el gráfico, pasarle a esta tabla de frecuencias, pero en cambio ahí nos podemos equivocar, nos demoramos más. Es preferible sacar esta tabla inicial con ese barrido que hicimos anteriormente y ya dejar a un ladito el gráfico y ponernos a trabajar solo con esta tabla y completar lo que son las tablas de frecuencia de esta investigación que se ha hecho acerca de la obesidad de los niños de 13 a 15 años o el sobrepeso. Ahora la frecuencia absoluta. Todos los conceptos de frecuencia absoluta, porcentajes, todo eso lo tenemos en el texto. Entonces, más o menos en palabras sencillas, aquí ¿qué tendríamos que poner? ¿Cuántas veces se repite cada uno de estos datos? Entonces, el 14 ya le estaba marcado una vez, no hay otro 14 por aquí, entonces solamente se repite una vez, entonces es la frecuencia absoluta. El 17, a ver, aquí el 17 no está otra vez repetido, solamente está una vez. El 18, verifiquemos el 18 que estaba una, aquí tenemos otra vez, entonces son dos veces, ya le empecemos a blanquear ya para que desaparezca ese dato, ya no tengamos ahí, entonces vamos a estar viendo. Tenemos dos veces. El 22 está una vez y no hay más aquí, una sola vez. El 24 también observamos, no tenemos otra vez más, solamente una vez se repite. El 28 estaba aquí y acá tenemos otro 28, lo tachamos, le bloqueamos o le blanqueamos, en este caso le ponemos el dos veces tenemos. El 29 tenemos una sola vez, a ver si es una sola vez, aquí en estas partecitas que no está tachado, no está otra vez el 29, una sola vez.
El 30, el 30 que está una vez, dos veces, tres veces tenemos. Dos veces, tres veces el 30. Tres veces tenemos aquí. Entonces el 30 hemos tenido tres veces. El 32, vamos a ver el 32, tenemos la una vez y dos veces. Blanqueamos dos veces. El 33 tenía una sola vez, por eso no asoma aquí en verde, no hay otro más para tachar. Entonces tenemos una sola vez. El 36 tenemos una y dos veces aquí. Entonces el 36 tenemos dos veces. Dos veces. El 42, como ya no hay más hecho, aquí ya están tachados, eso quiere decir que tiene solo una vez. 44 también una sola vez. Y aquí en sumatoria tiene que estar el resultado de todo esto, se suman 19. Si por ejemplo suman 18, suman 17, algo está mal. Esto es un indicio que algo estamos haciendo mal porque acuérdense que eran 19 países de Latinoamérica que nos dan los datos para poder trabajar. Ahí están 19, entonces deben también salirnos el mismo resultado. Ahora la otra columna que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo obtenemos esa frecuencia? Entonces, tomamos la primera frecuencia, que es el 1, después le sumamos esta anterior frecuencia a la siguiente, 1 más 1 sería 2. Entonces le ponemos 2, 2, este 2, más este 2, tenemos 4, así se obtiene la frecuencia absoluta. El 4 más el 1 sería el 5. 5 más 1, 5 más el 1 sería el 6. El 6 más el 2 es 8, por eso se llama acumulada, se va acumulando. El 8 más 1 sería el 9. 9 más 3 sería 12. 12, el 12 más 2 sería 14. 14, el 14 más 1 sería el 15. El 15 más el 2 sería el 17. El 17 más el 1 sería el 18. Y tenemos el 18 más el 1 nos va a dar 19. Y observamos que, vean, justo le he puesto pintado aquí, estos dos valores deben salir similares. Si nos salen otro valor, si tenemos otro valor, otra respuesta, entonces esto nos está indicando que hay algo mal, algo está mal, no está bien hecho esta tabla de frecuencias. Ahí puede quedar la tabla de frecuencias. Ahora esta otra columna, esta vamos a necesitar para calcular las medidas de tendencia central que nos piden en el otro literal. Entonces vamos a ver, en el otro literal nos está pidiendo calcular lo que es la media aritmética o promedio, lo que es la mediana, lo que es la moda. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, vamos a revisar de nuestro texto. Continuamos realizando la actividad. Como ya completamos ya estas tres columnas, ya se puede decir que tenemos la tabla de frecuencias simples. Hace rato, ese instante, les dije que esta columna va a servir para realizar unos cálculos como la media aritmética, que tenemos aquí la fórmula en la que hay que multiplicar x sub i por f sub i, o sea, por la frecuencia absoluta. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí ya está, entonces, el primer literal. Pasémonos al libro a ver qué dice. Que dice, utiliza los datos de la figura para elaborar una tabla de frecuencias con valores aproximados de los porcentajes de sobrepeso de hombres y mujeres. Entonces, este es el numeral 5 de la actividad 3, ya está resuelta lo que es los hombres. Nos regresamos a nuestra tabla. Y lo mismo hay que hacer con los datos de las mujeres. Y está completo lo que se refiere el numeral 5 de la actividad número 3. Ahora el otro dice, calcula la media, mediana, moda de los hombres y mujeres con sobrepeso en los países de la figura dada. Nos acordamos que estamos solamente ocupando material que nos facilite el ministerio, entonces para no tener que estar buscando en otro lado, solamente con el material ya podemos realizar esta actividad.
Entonces nos vamos vamos a calcular la media aritmética, o llamado también promedio, la mediana y la moda. Eso es lo que pide calcular. De cada una de estas tablas de frecuencia podemos hacerlo. Observemos en nuestro texto de matemática, que justo estaba en la página número 123, que se les decía. Aquí tenemos los conceptos de qué es media o promedio. La media corresponde al cociente entre la suma total de casos y el número de ellos, n. Mientras tanto, la mediana es el valor central de un conjunto de datos dispuestos en orden. Si el número de datos es impar, es el valor central. Si el número de datos es par, es la semisuma de los valores centrales. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces, vean, aquí hasta ya se podría resolver este de la moda, que no hay que hacer ningún cálculo, sino hay que observar cuál es que tiene mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, nos regresamos a donde tenemos a nuestras tablas. Aquí, por ejemplo, la moda ya le ponemos, vean, pues aquí le he puesto aquí el 30, verifiquemos. Aquí, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? Observamos, aquí está 1, 2, 3. Entonces, el porcentaje que tiene mayor frecuencia es el 30. Tiene 3 veces. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la respuesta, lo que corresponde a la moda. Entonces, aquí ya le ponemos 30. Entonces, nos falta calcular la media aritmética o promedio y la mediana. En este caso, n viene a ser igual a 19. N sería igual a 19. Para aplicar la fórmula, aquí está indicando que es la sumatoria de toda la multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar, dice XY, los porcentajes de obesidad, por la frecuencia absoluta. Entonces, 14 por 1 tendríamos el valor de 14. 17 por 1 sería 17. Y lo vamos llenando. 18 por 2 sería 36. Continuamos multiplicando. 24 por 1 nos quedaría 24. Y así completamos toda la columna. Estamos multiplicando lo que es los porcentajes de obesidad con la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos esos valores y realizamos la sumatoria, porque es lo que necesitamos. La sumatoria dividido para n, que es 19, los números de datos que hemos recogido o hemos tomado, para calcular y obtener la media aritmética o promedio. Entonces si estamos en la computadora, nos podemos ayudar con una fórmula aquí para obtener la sumatoria, o si no, tranquilamente lo pueden hacer utilizando la calculadora en forma manual para obtener el resultado de la sumatoria de todas estas multiplicaciones de estas dos columnas. Entonces tenemos el valor de 543, entonces aquí tenemos que aplicar la fórmula, sería dividir 543 para 19. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a dividir 543, dividir para 19. Y obtenemos la media aritmético promedio, que es el valor de 29. O sea, el porcentaje de 29 es la media aritmética o promedio en todos estos países de Latinoamérica y Caribe que nos ha entregado la ficha para poder nosotros realizar y obtener. Nos resta por encontrar la otra medida de tendencia central. Ahora vamos al siguiente cálculo, que sería la mediana. Nos vamos a nuestro texto de primero de bachillerato, donde está explicado cómo realizar, está con un ejemplo práctico, pero aquí vamos a darnos cuenta que aquí en este ejemplo se ocupa para obtener la media aritmética. Ya lo hemos hecho, lo hemos realizado, pero para la mediana hay que observar algo, darnos cuenta algo, que la mediana es el valor central de un conjunto de datos dispuestos en orden. Si el número de datos es impar, es el valor central. Si el número de datos es par, es la semisuma de dos valores centrales. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuántos datos tenemos, si es par o impar. En el ejercicio que nos da en nuestro texto, tenemos el
que es el n es igual a 10, o sea, es número par. Entonces ya no realizamos el cálculo como tenemos aquí para obtener la mediana, sino observamos en el concepto que nos está indicando qué hacemos cuando los datos son impares, el conjunto de datos es impar. Si el número de datos es impar, vean, que dice que hay que ordenar. Es el valor central de todos los datos ordenados. Entonces, de todos los datos. Entonces, tenemos que irnos, vamos a ver acá. Entonces, estamos viendo lo que son los hombres. Aquí tenemos los hombres. De todos estos datos. Ya no vamos a observar aquí el X sub i de los porcentajes, sino de todos los datos, porque son 19. De los 19 datos que tenemos aquí, tenemos que ver el central, pero ordenado. Entonces vamos a proceder a ordenar. Entonces ordenamos aquí por la premura del tiempo y más que todo que estamos en video, le tenemos ya ordenado. Pueden ustedes también verificar. Aquí están los 19 datos ordenados. Un poquito más grande que se puede observar. Aquí están los 19 datos ordenados. Todos los datos que hemos obtenido. Y nos está indicando que la mediana, ¿qué será? Es el valor central, ¿Cuál es el valor central aquí? Entonces nos fijamos en el valor central. Entonces tenemos de aquí, tenemos el valor central. Entonces marcamos este valor central. Vean, está, porque aquí tenemos, ¿cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 9 datos y 9 datos tenemos abajo. Este es el valor central. Por eso está en el centro de todas estas, todos estos datos que se ha recogido. Entonces, la respuesta es 30, entonces, y lo ponemos. La mediana sería igual a 30. Así que la fórmula, por ejemplo, esta fórmula que está acá, tendríamos que ocupar esta fórmula y la que indica acá, n sobre 2, y después sumar los dos siguientes. Eso se ocuparía, pero cuando el número de datos que se ha recogido es número par. Nosotros, como aquí en el ejercicio, en nuestro ejercicio tenemos un número impar. Vamos a regresar en nuestro número impar. Entonces ya le ponemos ahí enseguida. ¿Qué hicimos nosotros? Ordenamos y vimos el dato central según la definición de lo que es la mediana. Entonces aquí también para el otro, como sabemos que siempre van a tener 19, entonces no vamos a seguir como tenemos en el ejemplo acá, el ejemplo de nuestro texto de primero, sino escoger lo que dice aquí. Si su cantidad de datos que hemos recogido es impar, entonces es simplemente ordenar todos los datos y ver cuál es el valor central, y eso viene a ser la mediana. Entonces vamos a nuestra ficha pedagógica del proyecto. Entonces ya tenemos el 6. El 7 ya nos toca analizar o redactar los resultados que hemos obtenido. Ya sea, si es que alguien también ha estado o va a hacer en computadora, o si no con una hoja, entonces aquí indicando, redactando. Y lo mismo se tiene que realizar con la tabla de frecuencia simple de las mujeres. Y se ha terminado lo que es la actividad. Eso es todo, la tarea no es muy difícil. Nos ayudamos de la ficha pedagógica y nos ayudamos también del libro de matemática. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos las definiciones de cada una de las medidas de tendencia central que vamos a ocupar en esta tarea.